Buenas tardes, mi nombre es Ramón Antonio Cancip de Ingeniería Civil. En esta ocasión les platicaré sobre la unidad 4 que abarca el tema de la evaporación y uso consultivo de hidrología superficial. Comenzamos. El primero viene siendo el 4.1, que es la evaporación y la evapotranspiración. Para comenzar, se dará un breve conocimiento general de lo que define la evaporación. En este caso se define como el proceso físico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso, retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor. Esta parte viene siendo más que nada en las concentraciones de agua, ya sean océanos, lagos, ríos, etcétera, que digamos que afecta de una cierta forma el calor o la temperatura sobre esta concentración de agua para generar el vapor y subir hacia la atmósfera. También el agua en estado sólido. Estos serían un ejemplo, sería la nieve o el hielo, que puede pasar directamente a vapor y el fenómeno se denomina sublimación. Esto más que nada es cuando el hielo o nieve no necesariamente se derrite o se convierte a un estado líquido, sino que más que nada pasa directamente del estado sólido, se va transformando en un vapor y esto va, digamos que, ascendiendo hacia la atmósfera. Lo siguiente es que en todo tipo de agua en la superficie terrestre que está expuesta a la evaporación, el fenómeno es tanto más débil cuanto menor es la agitación de las moléculas y tanto más intenso cuanto mayor es la cantidad de agua con posibilidad de evaporarse. Esto más que nada se da en los océanos. Bueno, la parte que más proyecta la evaporación son esas partes, las grandes concentraciones que se encuentran en la superficie terrestre, ya que ahí, como hay más volumen de agua, mayor es el volumen del vapor que se va ascendiendo hacia la atmósfera. Además, es muy necesario que el medio que envuelve la superficie evaporante tenga capacidad para admitir el vapor que va ejerciendo estas aguas. Esto último se conoce como poder evaporante de la atmósfera. Las moléculas de agua están en continuo movimiento. Cuando llegan a la superficie del líquido, esta aumenta su temperatura por efecto de la radiación solar y en consecuencia su velocidad va creciendo, por tanto su energía cinética, hasta que algunas consiguen liberarse de la atracción de las moléculas adyacentes y atravesar la interfase líquido-gas, convirtiéndose esto más que nada en el vapor que va ejerciendo toda esta reacción que genera dentro del agua. De esta manera, la capa de aire inmediatamente por encima de la superficie se satura de humedad y simultáneamente a la evaporación se desarrolla también el proceso inverso, por el cual las moléculas se condensan y se vuelven al estado líquido. El último párrafo es cuando se van formando las nubes a base del vapor o de la evaporación que va generando en el agua y va subiendo, y por lo tanto es cuando se forman las nubes y posteriormente, como aquí dice, el proceso inverso, que viene siendo cuando se vuelve el estado líquido, que viene siendo la lluvia. La diferencia entre la cantidad de moléculas que abandonan el líquido y la cantidad de moléculas que vuelven a él marca el carácter global del fenómeno. Si esta es positiva, se produce la evaporación, y si esta es negativa, produce la condensación. El calor absorbido por unidad de masa de agua para realizar el cambio de estado
se denomina calor latente de evaporación o de vaporización. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos una imagen que explica más que nada el calor latente de evaporación. Es cuando la temperatura del agua en esta ocasión no varía, por lo tanto el calor que se ejerce en esta imagen, en la parte inferior, genera el vapor de esa salida, está soltando las moléculas para el cual se convierte en el vapor que va ascendiendo hacia la atmósfera. Okay. Ahora en esta ocasión viene siendo los factores fundamentales de la evaporación. Okay. Los factores que condicionan la tasa de la evaporación generalmente se le expresa en mes-día o mes-día. Digamos que son, por un lado, los que caracterizan el estado de la atmósfera en la vecindad de la superficie evaporante. Y por otro lado, los factores que caracterizan la naturaleza y el estado de la superficie evaporante. En esta ocasión viene siendo el agua libre, el hielo, el suelo desnudo o la vegetación. De esto digamos que la superficie evaporante viene siendo de dónde va surgiendo la evaporación, y digamos que de aquí se definen estos tipos de superficies en el cual surge la evaporación. El siguiente punto es la transpiración. Este está definido como el proceso físico-biológico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso a través del metabolismo de las hojas o de las plantas, y estas pasan hacia la atmósfera. Esencialmente es el mismo proceso físico que la evaporación, excepto que la superficie desde la cual se escapan las moléculas de líquido no es de agua libre, sino que es desde la superficie de las hojas. Esto más que nada, digamos que a diferencia de la evaporación, la transpiración surge desde el agua que contraen las hojas. Estos de aquí va generando el vapor. Ya es muy distinto al agua o a las concentraciones de agua que están en áreas libres o externas. En esta ocasión se da más que nada o solamente en las hojas o plantas, digamos que más que nada en la vegetación que surge. Estas están compuestas por finas capas de células y poseen una delgada epidermis de una célula de espesor, la cual posee numerosas estomas. En esta ocasión tenemos una imagen en la cual dice agua y sales minerales que proceden de la raíz. Esto digamos que de aquí surge el agua en el cual transpira o sale de la hoja para convertirse en vapor. El siguiente es la humedad. Dice que entre los espacios intercelulares se vaporiza y escapa de la hoja a través de estos estomas. Los estomas son los poros que contienen las hojas, en el cual fluye, digamos que, o sale el agua y el vapor de estos estomas. El número de estomas por unidad de superficie varía dependiendo de la especie vegetal. Esto más que nada porque hay hojas o digamos que especies de plantas que tienen hojas más grandes que otras, por lo tanto esto digamos que varía en los estomas que contienen cada especie, así como también las condiciones ambientales, ya que también mientras más fluya la temperatura, las condiciones o el agua que infiltra desde el suelo y absorbe desde su raíz, también esto viene siendo digamos que la parte que fluye o influye al generar la transpiración. Generalmente se abren con la luz y se cierran con la oscuridad.
La temperatura afecta la velocidad también de estas aperturas. Contrariamente a lo que se cree, el control que ejercen los estomas sobre las tasas de transpiración es muy limitado. Ellos se cierran cuando la oscuridad o la marchitez comienza. Cuando los estomas están completamente abiertos, la tasa de transpiración está determinada por los mismos factores que controlan la evaporación. Los estomas ejercen una suave regulación solamente cuando éstas están o se encuentran cerradas. En la siguiente definición o en la siguiente parte es la evapotranspiración. ¿Esto en qué consiste? Bueno, es la combinación de los fenómenos de evaporación desde la superficie del suelo y la transpiración de la vegetación. Esto más que nada, digamos que es desde la superficie del suelo, viene siendo los océanos, desde los océanos o debajo de la superficie, o el agua que está debajo de esta superficie. La dificultad de la medición en forma separada de ambos fenómenos, el contenido de humedad del suelo y el desarrollo vegetal de la planta, obliga a introducir el concepto de evapotranspiración como pérdida conjunta de un sistema determinado. Okay, en esta imagen tenemos, digamos que, una comparación o mejor explicada esto de evapotranspiración. Primero que nada está la evaporación del agua que cae al suelo. Esto más que nada, de aquí surge el agua hacia el subsuelo y de ahí digamos que la transpiración se da desde las plantas, desde las raíces de las plantas, el cual absorben esta agua del subsuelo y sueltan desde sus poros o estomas de sus hojas. Okay. Lo siguiente es la evapotranspiración potencial. Dice Thornton White introduce un nuevo concepto optimizando ambos. Esta es la llamada evapotranspiración potencial o pérdidas por evapotranspiración. En el doble supuesto de un desarrollo vegetal óptimo, una capacidad de campo permanentemente completa. Este autor designa así a la altura de agua que sería efectivamente evaporada si los recursos de agua movilizables en la cuenca fueran en cada instante por lo menos iguales a los que pueden ser transformados en vapor por el juego de los factores hidrometeorológicos y la vegetación. Okay. El siguiente es la evapotranspiración real. Esto más que nada viene siendo la cantidad de agua que realmente vuelve a la atmósfera por evaporación o transpiración. Se le conoce con el nombre de evapotranspiración real. Digamos que esta viene siendo la suma de todas las cantidades de vapor de agua que generan desde el suelo y las transpiradas que salen desde las hojas de las plantas durante un periodo determinado bajo las condiciones meteorológicas y de humedad de suelo existentes. Esto más que nada es todo lo que en realidad generan la evaporación y la transpiración que fluyen desde el suelo o desde las plantas sin generar ningún cambio o dependiendo del tipo de clima y la temperatura que ejerce en estos sistemas. El principal factor que determina la evapotranspiración real es la humedad del suelo, el cual puede retener agua conforme con la capacidad de retención específica de cada tipo de terreno. Esto digamos que ya viene siendo qué tan húmedo o qué tanta sea la característica de humedad en el suelo donde se encuentra el volumen de agua o la vegetación. Okay. Ahora vamos con los factores que afectan a la evapotranspiración, ya sea real o potencial.
son, digamos que todos aquellos factores que influyen a la evaporación y la transpiración. El primero viene siendo los factores meteorológicos: radiación solar, temperatura del aire, viento, la presión del vapor, la duración del día y la energía advectiva. Que el segundo viene siendo el factor del suelo, que es la energía de retención, o digamos que la capacidad de humedad que tiene el suelo en el que se va a generar la evaporación o transpiración. Y el tercero viene siendo el factor de la planta. Viene siendo, digamos que la especie y variedad, tamaño, color, morfología y mecanismo de regulación de cierre y apertura de los estomas, así como los terrenos desnudos. Como viene siendo, digamos que por qué tan grande es la planta, en dónde está sembrada, en dónde estaba ubicada, si el suelo en el que está es húmedo, seco, etcétera. Y en esta imagen pues viene siendo, digamos que un resumen en general de lo que viene o abarca la evapotranspiración. Como lo habíamos visto antes, la evaporación del suelo desnudo más la transpiración de las plantas es lo que constituye o lo que contribuye a la evapotranspiración, ¿no? Aquí tenemos igual un resumen de la evapotranspiración potencial. En esta ocasión se le conoce como EP. Es la cantidad de agua que evaporaría un suelo o transpiraría las plantas si los suelos estuvieran en su contenido óptimo de humedad y con cobertura vegetal completa. Esto más que nada es como un análisis de lo que generaría la evapotranspiración si tanto el suelo como el tipo de vegetal, el tipo de que genera o que captura el agua la vegetación, generaría, digamos que lo óptimo o la mayor productividad de esta evapotranspiración. Y lo siguiente es la evapotranspiración real o actual. En esta ocasión se le conoce como ER. Es la evapotranspiración que se produce en condiciones reales, teniendo en cuenta que la cobertura vegetal no es siempre completa y los variables niveles de humedad en el suelo. Esto más que nada es el estudio en el que ejerce el suelo o las plantas, ya sea, digamos que esté como esté, así se genera, y es lo que sin generarle ninguna optimización a estos datos. El siguiente subtema que abarca esta unidad es el 4.2, que viene siendo la medición de la evaporación. Bueno, estos instrumentos utilizados para evaluar el poder evaporante de la atmósfera. La evaporación puede medirse en forma directa desde pequeñas superficies de agua naturales o artificiales. Estos artificiales son los llamados tanques de evaporación. O también se dan o se puede dar a través de evaporímetros o lisímetros. Estos últimos poseen una superficie porosa embebida en agua y se ubican en condiciones tales que la medición es condicionada por las características meteorológicas de la atmósfera, tales como grado higrométrico, temperatura, insolación, viento, etc. Más adelante o enseguida les hablaré de estos instrumentos en una forma más específica y profunda. Dice también que la unidad que generalmente se emplea para evaluar la precipitación, como ya sabemos, es el milímetro de altura de lámina de agua evaporada. Esta unidad se emplea con el objeto de homogeneizar las medidas de las magnitudes que intervienen en el ciclo hidrológico. Las equivalencias en el sistema métrico decimal no son las mismas que las del milímetro como unidad de medida de precipitación, así como las tasas de evaporación así observadas pueden generalmente ser consideradas como máximas y dan una buena aproximación del poder evaporante
dentro de la atmósfera. Comenzamos con, dice, la evaporación de superficies de agua libre se mide con los evaporímetros, estos también conocidos como atmómetros o admidómetros. Estos se dividen en 4 tipos. Tienen como principio común la medida del agua perdida por evaporación de un depósito de regulares dimensiones. Los distintos modelos se diferencian entre sí en tamaño, forma y ubicación en el terreno. Están concebidos para medir la evaporación en embalses o grandes lagos y en general se sitúan próximos a ellos. Estos más que nada digamos que son, como se ve en la imagen, son como superficies en el cual se colocan en lugares donde hay mayor concentración de agua y la cual se coloca de una cierta manera cerca a esas concentraciones. Generalmente con ellos obtienen medidas superiores a la evaporación real, por lo que precisan de correctores que dependen ya sea del modelo que se está utilizando. Bueno, hay varios tipos. El primero viene siendo el tanque clase A. Este es más que nada usado por el US Weather Bureau. Es digamos que un depósito cilíndrico de chapa galvanizada con un diámetro aproximado de 120 centímetros y 25.4 centímetros de altura. Estos son instalados sobre un enrejado de madera. En esta ocasión en la imagen se aprecia digamos que la base de madera en color blanco. Esta medida del enrejado se coloca a 15 centímetros del suelo. El agua previamente medida debe mantenerse en días sucesivos entre 2 señales de 20 y 17.5 centímetros aproximadamente del fondo del recipiente. La medición se realiza apoyando en un tubo de nivelación un tornillo micrométrico que tiene un extremo en forma de gancho cuya punta se enlaza con el nivel del agua. Esto ya digamos que ahí va generando qué tanto el agua ha disminuido para así sacar el volumen del vapor que va generando el agua dentro del recipiente. El siguiente es el tanque enterrado. Estos hay varios tipos. El más extendido en Estados Unidos es el tipo que se le conoce como Colorado. Tiene forma paralelepípedica con sección recta cuadrada del lado de 0.91 metros. La altura es de 0.46 metros. Para instalarlo se hunde en el terreno hasta que la boca queda 10 centímetros sobre este nivel del terreno. En esta ocasión tenemos una imagen del ejemplo de este tanque enterrado, en el cual se le hace la excavación y por lo tanto se coloca dentro del terreno excavado, así como menciona, dejando una superficie libre de 10 centímetros sobre el nivel del terreno, y se procura que el agua de llenado enrase el terreno, o sea, hasta donde llega el terreno de donde está enterrado, ahí es donde se va a llenar el agua. El siguiente es también el tanque flotante. Este tipo de evaporímetro pretende acercarse más a las condiciones de la superficie evaporante real. El de uso más corriente en Estados Unidos es el tipo Colorado y se sitúa flotando sobre el embalse o río en el cual se está realizando la observación con los siguientes problemas de amarraje y estabilidad, ya que estos como se encuentran de una cierta manera flotando sobre un embalse y en constante movilidad, genera
algunos problemas en el cual no tiene una estabilidad o un amarre, digamos que fijo, para hacer, digamos que una consulta del vapor tan óptimo. Por lo tanto, se acerca más a la evaporante real. Los siguientes evaporímetros son los de balanza o wheel tipo pesacartas. Es un pequeño depósito de 250 centímetros cuadrados de sección y 35 milímetros de profundidad. Estos llenos de agua instalados sobre una balanza de tipo pesacartas, en la que se hacen lecturas sucesivas para medir la pérdida del peso. La pequeña dimensión del depósito hace que sus paredes influyan demasiado en la evaporación. Como ventaja principal tiene el hecho de que se puede usar como evaporígrafo, que permite llevar un registro continuo de la variación de la evaporación si se le adaptan los adecuados elementos registradores. Digamos que esta balanza podría ser que, de acuerdo al peso que genera el agua o que tiene el agua, es de acuerdo a la evaporación que se da en un tiempo determinado. Como la imagen dice, la evaporación que genera en la parte superior y el peso que va registrando, digamos que ahí va dando la lectura de la evaporación que se da con el tiempo determinado. El siguiente son las porcelanas porosas. Estas presentan al aire una esfera llamada Livingston o un disco Bellani de porcelana porosa en contacto con un depósito de agua que las alimenta, ayudando por la presión atmosférica, y se utiliza fundamentalmente como aparatos de investigación, empleándose frecuentemente en estudios de transpiración. Esto más que nada se utiliza para registrar la transpiración que generan las plantas. El siguiente son las superficies de papel húmedo. Estos juegan un papel similar a las porcelanas porosas. El modelo más usado es el evaporímetro de Pichet, que se basa en la idea de humedecer permanentemente un papel expuesto al aire. El depósito humedecedor es un tubo graduado que se coloca invertido en la boca libre hacia abajo. Esto se tapa con un papel secante sujeto por medio de una arandela metálica, y la evaporación produce el secado del papel y una succión de agua del depósito. Se mide el descenso del agua en el tubo. Esto, digamos que mediante la hoja que tiene en la parte inferior, cuando se va secando, va absorbiendo el agua y así sucesivamente para generar la evaporación y también así como la reducción del agua que tiene en el. La medida de la evaporación desde suelos sin vegetación, esta es otro tipo de medición para la evaporación. Un ejemplo viene siendo los estanques lisimétricos o lisímetros. Estos son un dispositivo introducido en el suelo rellenado con el mismo terreno del lugar y con vegetación. Es utilizado para medir la evapotranspiración del cultivo. La medida de la evapotranspiración es determinada por el balance hídrico de los dispositivos. Hay una balanza en el fondo del lisímetro donde se determina la cantidad de agua que se va evapotranspirando. El lisímetro utiliza en lugar de una balanza un sistema de drenaje de agua donde la cantidad drenada de la misma equivale exactamente a la cantidad de agua evapotranspirada, que es igual a la capacidad dentro del campo. Esto viene siendo una imagen de cómo se va llevando a cabo en el terreno que se excava o se genera una planta en la parte de abajo, en la cual se va midiendo la evapotranspiración del cultivo en estudio. El siguiente son las parcelas experimentales. Se conservan las condiciones naturales y se evitan algunos de los efectos descritos anteriormente en evapotranspirómetros o lisímetros, ya que estas parcelas experimentales tienen una superficie de algunos centenares de metros cuadrados. Los mayores errores derivan del agua que escapa subterráneamente a través de los límites de la parcela. Si el substrato impermeable no es demasiado profundo, puede evitarse construyendo pantallas verticales de hormigón que lleguen a él y así convertir la parcela en un monumental lisímetro en el terreno interior en condiciones naturales. Esto más que nada
adaptan, digamos que los distintos tipos de terrenos en el cual se puede generar la evaporación y así generar un solo estudio en esa parte del tipo de terreno. Por eso se le conoce como parcelas experimentales, ya que es un cierto terreno de distintos tipos para generar y saber cuánto es la variación en cada tipo de terreno. El siguiente es el método para estimar la evaporación desde superficies libres de agua. La evaporación en lagos y embalses no puede ser medida directamente como la precipitación y el caudal. Es necesario determinarla por uno o más de los diferentes métodos ya descritos anteriormente. Por ejemplo, los métodos del balance hídrico, del balance energético, aerodinámico y de tanques de evaporación. Esto más que nada no se puede dar en el lugar de estudio o donde está la concentración de agua directamente, ya que resulta complicado porque no da resultados óptimos o específicos a lo que se quiere dar o a lo acordado anteriormente. Y el último subtema es el 4.3, que es el uso consultivo. El uso consultivo de agua para los cultivos comprende la cantidad de agua usada en un área dada por unidad de tiempo en transpiración, formación de los tejidos, evaporación del suelo y precipitación interceptada por la vegetación. Dado que la proporción de agua usada en formación de tejidos es muy pequeña en relación con la evapotranspiración total, el uso consultivo se supone igual a la evapotranspiración. Y para una mejor, digamos que definición de este uso conjuntivo, se dividen en dos, que es el con consumo, que es el uso conjuntivo, que es cuando el agua una vez usada no se devuelve al medio donde se ha captado o no se devuelve de la misma manera que se ha extraído. Y el otro que viene siendo el sin consumo o no consultivo es el agua utilizada que es devuelta posteriormente al medio del cual ha sido extraída. Por ejemplo, los más representativos son los ambientales, energéticos, recreativos y de navegación. Y se dividen también en estas partes que son los prioritarios. El uso poblacional, como todos conocemos, es por parte de la población en bebida y preparación de alimentos, limpieza, comercio y servicios públicos, etc. El uso agrícola, que representa la mayor parte de este uso o del consumo, que es para los riegos de cultivos y ganadería. El uso energético, que es más que nada para la energía hidroeléctrica y para la condensación de centrales termoeléctricas. Uso industrial, que esto más que nada es para las materias primas de procesos fabriles, refrigeración y limpieza, así como las actividades mineras, petroleras y la generación de vapor. También el uso ambiental y ecológico comprende el agua que se usa para la preservación de la biodiversidad y mantenimiento de paisajes. Y por último, el uso recreativo considera la utilización de cuerpos de agua para la práctica de deportes, pesca y esparcimiento. ¿Ok? Y viene siendo una exposición llevada a cabo por Ramón Antonio Cancip de Ingeniería Civil de la Unidad 4 de Hidrología Superficial. Gracias.